Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la última clase del seminario de capacitación para líderes de espiritual WhatsApp. En la clase 5 vamos a estar hablando de la multiplicación. Bien, la multiplicación, hermanos, es la última fase de lo que hacemos en nuestro proceso celular. De la clase anterior descubrimos que el pastor celular está llamado a ser el mejor amigo de los integrantes de su grupo y hacer que su grupo de reflexión llegue a ser sobre todo un grupo de amigos. No es un grupo de estudio bíblico, es un grupo de amigos. La fraternidad y la reflexión es lo más importante. Para lograr este compañerismo, cada miembro del grupo debe ser motivado, apreciado, escuchado, comprendido y perdonado. Eso se espera de este grupo de amistad. Conceptos, entonces, que vamos a ver en esta clase. La multiplicación es cuando un grupo de espiritual WhatsApp mayor de 8 personas se va a reproducir bajo la dirección de un nuevo líder. Este líder ha sido ayuda del grupo anterior. Y este líder va a estar siempre bajo la supervisión del grupo original o del grupo madre, del líder o el pastor del grupo de donde el cual surge este nuevo grupo. Es decir, que vamos a tener así una célula madre que quedará con 5 personas y una célula hija que tendrá inicialmente 3 personas. En la multiplicación vamos a hablar también de odres nuevos. Es cuando se forman grupo de personas, pero este tipo de personas son nuevas, no han ido al retiro, son neófitas se le llama. Es decir, o prosélitos también. La palabra neófito significa nuevo en la fe y prosélito alguien que se está trabajando para que sea parte de la iglesia. Por eso en una campaña política se dice se está haciendo proselitismo, es decir, buscando adeptos. Personas que se adhieran a un partido político, en este caso, que formen parte de nuestra iglesia. Este odre nuevo va a estar bajo la dirección de un nuevo líder, también bajo la cobertura de su célula madre y con la supervisión del pastor general o del cuerpo pastoral que se formare para supervisar tanto los odres nuevos como los nuevos espiritual WhatsApp. Entendemos, hermanos, que la multiplicación se da para mantener el compañerismo de 5 personas y tener siempre un pastor sobre 5 personas. Esa es la idea, es decir, que tengamos una amplia cobertura. La estrategia celular, entonces, que vamos a desarrollar en la iglesia, está basado en 3 pastorales. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuál va a ser la estrategia pastoral de la iglesia o la estructura celular? Bien. Es posible que en algún momento dado, cuando volvamos a la iglesia, en los protocolos que debemos seguir, nos congreguemos primero adultos. Pero lo que el Señor nos ha enseñado a través de esta pandemia es que no hay mejor forma de enlazar, de entender y de reflexionar la palabra que con los grupos de espiritual WhatsApp. La gente lo comenta, dice, hoy estamos entendiendo más la palabra, hoy estamos reflexionando más la palabra, porque estamos usando esta ola de crecimiento. Entonces, para poder diferenciar y para que cada sector de la iglesia tenga la cobertura especial, vamos a hablar de una pastoral de adultos que va a estar dirigida por mi persona, por una pastoral juvenil, que la va a estar dirigiendo Daniel Archila, y por una pastoral infantil que van a estar encargados de este grupo el equipo de la Gaby, es decir, Gaby Chacón y Gaby Alemán. Entre nosotros vamos a crear esta pastoral de la iglesia, teniendo a Samuel como copastor y como supervisor en un momento de parte de las redes.
En el pastoral de adultos vamos a tener el espiritual WhatsApp de adultos y también vamos a tener grupos de odres nuevos. Igual en la pastoral juvenil habrá espiritual WhatsApp de jóvenes y odres nuevos de jóvenes. Y la pastoral infantil, que tendremos lo que se le llama grupos de reto, que son como clases virtuales que van a desarrollar los encargados de la pastoral infantil. La pastoral de adultos, los espiritual WhatsApp como los odres nuevos, van a ser pastoreados por personas graduadas de la academia ministerial. Y son grupos según la psicografía, es decir, son grupos que se conforman o se adhieren personas que tienen similitudes en cuanto a profesión, nivel social, sectores donde viven, tipo de trabajo, tipo de gustos, todo lo que es la psicografía. ¿Por qué? Porque esas son las personas que quieren estar juntas, se llevan bien, tienen el mismo idioma, las mismas preferencias, los mismos gustos. Y no podemos decir que la gente está discriminando a otra, pero la gente se siente bien con un grupo. Y como nos ha determinado todos los grupos que nos hablan de crecimiento, si una persona necesita tener al menos 5 amigos en la iglesia para quedarse en la iglesia. ¿Quiénes van a supervisar estos grupos de adultos? El equipo pastoral y, lógicamente, el líder de la célula madre de donde provenga cada nuevo grupo. En la pastoral juvenil, los pastores de los grupos de espiritual WhatsApp y de odres nuevos van a ser los líderes del grupo juvenil, según los grupos que determinen. Es decir, si Daniel y su equipo de líderes determinan que van a tener sección amarilla, sección verde, sección roja, cada sección es un espiritual WhatsApp y a los jóvenes nuevos que vayan llegando se les va a crear ese odre nuevo. Lo van a supervisar también el equipo pastoral. Yo puedo estar en un momento dado con los jóvenes supervisando, adaptándome a la forma en que ellos desarrollan su espiritual WhatsApp, y el líder de la célula madre o de los pastores juveniles de donde salga el nuevo equipo. Y la pastoral infantil va a estar desarrollada según un grupo, según las edades y secciones que hay en escuela bíblica. Ahorita tenemos cuna, tenemos después guardería, después peque, después chicos. No sé si hermana Gaby Chacón con Gaby Alemán van a decidir cambiarle nombre o van a distribuirlo. Ellos tienen la completa libertad de hacerlo y van a ser supervisados por los líderes de escuela bíblica. Estos son grupos de clases virtuales, grupos de reto, pero también van a tener grupitos de niños para que todos tengan la cobertura. La idea, entonces, en general, es acoplar y adoptar el mensaje del Evangelio, el mismo mensaje, pero de acuerdo a cada edad, de acuerdo a la psicografía, de acuerdo a las expectativas que tenga Daniel Archila sobre el grupo de jóvenes o que tengan las hermanas encargadas de la escuela bíblica de cómo desarrollar y qué quieren lograr. En general puedo decirles que la idea es que el mensaje del día domingo continuemos con las reflexiones, pero las reflexiones se van a hacer acorde a cada edad, a cada sector. Es posible que a nosotros los adultos nos funcione el espíritu del WhatsApp como lo hemos estado haciendo, pero los jóvenes necesitan una incentiva más, por ejemplo, usar el recurso del Zoom o cualquier otro de estos artefactos, el TikTok, cualquier cosa, e igual los niños, que haya que adaptar a su edad y para que sea más comprensible para ellos. Es decir, hermanos, el mensaje definitivamente no es negociable. Lo que sí es negociable es el método de comunicar el mensaje. Comunicar es transmitir en un lenguaje común. De eso viene la palabra comunicar, de común. Es decir, el lenguaje, como yo se los transmito a los adultos, estamos hablando el mismo lenguaje de adultos, pero para un niño no tiene ningún sentido. El mensaje es bueno, pero yo debo adaptarlo a los niños. Ese va a ser el reto, por ejemplo, de Daniel y del grupo de la Gavis. Es decir, cómo adaptar el mensaje del pastor de acuerdo o acorde a cada pastoral. Porque en adultos ya estamos bien, pero hay que rescatar a los jóvenes
y a los niños. La visión celular entonces nos va a decir, hermanos, que la iglesia debe crecer para hacerse más grande y al mismo tiempo más pequeña. Esto lo dice Rick Warren. ¿Y qué quiere decir? Le preguntaban al pastor Warren sobre esto. Que a medida que haya grupos pequeños y la iglesia se haga más pequeña, en que cada quien tenga 5 personas de amigas, se sienta bien en compañerismo, pues entre más grupos pequeños hayan, más grande se hará la iglesia en general. Y esto se va a lograr, hermanos, como lo hemos dicho, por medio de los grupos pequeños, los cuales se integran por afinidad, edad, profesión, domicilio, intereses comunes, nivel intelectual, etc. Y a esto es lo que en mercadeo se le conoce como la psicografía. Es decir, entender que los grupos, que la amistad tienen factores comunes. ¿Por qué puedo ser amigo de fulano? ¿Por qué puede ser amigo de sutano? Y muchas veces no tiene nada que ver la clase social. Pongo un ejemplo. Con el perdón de todos los demás. Soy amigo, muy amigo de hermano Mario Cepeda. Cualquiera dirá, pastor, porque él es profesional y porque él vive en una residencial. No. La razón de ser es porque es ingeniero. Y hay un vocabulario común. Pero fíjese qué interesante. No es un académico, no salió de la universidad el hermano Roberto Ponce. Sin embargo, Roberto Ponce es tan amigo que el hermano Mario Cepeda. Yo lo considero así, mi hermano, pero tenemos un lenguaje común. Y si Roberto al oír esto va a estar de acuerdo, empezamos a tener mayor relación cada vez que trabajamos juntos, porque tenemos un lenguaje común, tenemos proyectos en común. Eso es lo que se llama la psicografía, no tiene que ver con la cantidad de dinero, con el color, no tiene que ver si uno es ingeniero y el otro solo es maestro de obra, nada que ver, es el lenguaje común lo que determina. Dice Mateo 4:25 que a Jesús le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, otra región, de Jerusalén, de Judea, hasta del otro lado del Jordán. ¿Por qué le seguía mucha gente a Jesús? Porque su lenguaje era popular. Porque su lenguaje era profundo, pero al mismo tiempo la gente común lo entendía. Si nosotros, hermanos, llegáramos a tener el lenguaje de Jesús, no vamos a carecer de audiencia. Y nuevamente Rick Warren hace un estudio sobre cuál era el lenguaje de Jesús. Y se pregunta cómo atraía Jesús a las multitudes. Y dice Warren que Jesús atraía a las multitudes porque Jesús amaba a los incrédulos. Despreciaba el pecado, pero amaba al pecador. Y ese es un gran problema en las iglesias, que no ama a los incrédulos. La iglesia se escandaliza. Si una hermana llega en minifalda, o si una hermana llega demasiado escotada, o si un muchacho llega con los pantalones bien pegados y con tatuajes y el pelo la gente, uy, pastor, lo que está viniendo. No amamos a los incrédulos. Jesús los amaba, convivía con ellos. La gente decía, bueno, que no toma, se pone a tomar con los borrachos, es borracho, es glotón, come, anda con las prostitutas. Y no porque anduviera Jesús consumiendo. La gente decía eso porque lo miraban con los borrachos, pues este es borracho. Lo miraban con los ladrones, pues ha de ser ladrón. Él se acercaba a la gente porque la amaba. Jesús no solo se acercaba, le satisfacía sus necesidades como deben satisfacerse las necesidades. Es decir, a la mujer samaritana le dijo, yo te voy a dar agua. No el agua que ella estaba pensando. Mira, no vas a satisfacer tu sed con tener 5 maridos. Vas a satisfacer tu sed con el agua que yo te voy a dar. Porque esa necesidad de tener maridos es porque hay un vacío en tu vida. Y Jesús les satisfacía las necesidades, pero también les enseñaba
de manera práctica e interesante. Cualquier técnica, hermanos, que nosotros veamos en algún libro, abundan los libros, cómo hacer crecer tu iglesia y cómo no sé qué, cómo desarrollar estrategias, falla si no aplicamos lo anterior. Si no amamos a los incrédulos, satisfacemos sus necesidades y les enseñamos de manera práctica e interesante. La pregunta es, ¿cómo amar a los inconversos? ¿Cómo amar a los incrédulos? Bueno, en Lucas 7:34 lo que les decía, vino el Hijo del Hombre, decía Jesús, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿A dónde va a pescar el pescador? Pues no va al mercado. Va al mar, donde están los peces. Eso es bien importante porque nosotros, es cierto que ya no somos del mundo, pero le tenemos temor a ciertas cosas del mundo. Ciertas cosas que se den. Y decimos, ay, no la fiesta porque eso es pecado. No, algunos hermanos que son demasiado puritanos ni siquiera al cine porque es pecado. Otras cosas no le llaman pecado. Bien, en primer lugar, hermanos, para amar como amaba Jesús, debemos destruir la coinonitis. Somos 5 personas en los grupos de WhatsApp y un momento dado debemos decir, bueno, pero no vamos a ser los mismos. Cada uno va a tener un reto. Y yo quiero tener mi propio grupo. Tiene que prepararse, si lo anhela de verdad, e ir a buscar a los perdidos. ¿Dónde están los perdidos? Amaremos al pecado, digo al pecador, pero no su pecado. Debemos hacer también, hermanos, eventos evangelísticos atractivos para los inconversos. Esto cuesta, yo sé, algunos de ustedes me han dicho, pastor, pero es que a veces hemos invitado personas que cuando ven que usted canta música de Roberto Carlos, dicen, pues ya para estar en el mundo, bueno, entonces esa persona era muy religiosa. Si nosotros no pensamos como piensa el mundo, nunca van a llegar inconversos. Hay que aprovechar, hermanos, los eventos y fiestas del mundo para pescar. Warren dice que hay momentos en la vida de una persona, él lo estudió, que es cuando más llegan a la iglesia. Él está hablando, lógicamente, de un mercado en Estados Unidos y dice que los gringos llegan a las iglesias para Semana Santa y para Navidad. Debemos pensar si los salvadoreños somos iguales. ¿Cuándo buscamos la iglesia? En Semana Santa, en Navidad, en las fiestas que ellos celebran y que le dan un valor religioso. Hay que aprovecharnos de esas fiestas. Debemos facilitar que los inconversos se sientan cómodos en la iglesia, cómodos en los grupos de WhatsApp. Que no se sientan presionados a reflexionar, incluso aquellos que ya tienen tiempo de estar en la iglesia. Nosotros no sabemos sus limitantes. Yo le comunicaba a alguien y le decía, mira, es que tú puedes saber al hermano fulano de tal que habla muy bien, que se expresa, que tiene porte, pero el hermano solo hizo 3er grado, no sabe leer, le da pena. Hay que ayudarle. Lo vemos elegante, a la hermana la vemos guapa, la vemos, qué presentación, pero no saben leer ni escribir. Y nosotros no debemos verlo como una crítica, sino ayudémosle, facilitémosle. Esa palabra es clave, facilitarle a la gente, a nuestros invitados, que son los que debemos atender y ponerles más atención. Debe haber también una atmósfera no religiosa en nuestros grupos. Incluso en la iglesia, cuando lleguen y la volvamos a abrir, el vestuario debe ser lo de menos. Evitar la crítica. A veces no es necesario hablar con que nos les quedemos viendo y hagamos expresiones y cuchicheos. La gente nueva se siente, me estaban criticando. Me estaban viendo el lunar, el tatuaje que tengo en la espalda. El lema, cuando volvamos a hablar en la iglesia, estamos hablando, hermanos, de las personas nuevas, no de los creyentes que ya tenemos conocimiento. Vengamos, usted venga tal como esté. El pecado no implica el vestido. Entonces, debemos entender eso. Debemos adaptarnos a su lenguaje sin ser vulgares.
Aquellos grupos, por ejemplo, odres nuevos, donde tienen gente que no, el lenguaje de Dios le bendiga, hermano, no les es común y hasta se sientan incómodos. Hay que saludar. ¡Hey, qué onda, men! ¿Qué onda? ¿Cómo amaneciste? ¡Hey, chamaco, qué bueno! Es decir, tenemos que tener un lenguaje sin caer en la vulgaridad. Cuando alguien ya empieza a decir, hey, mira, hijo de la... hay que decir, hey, mira, ese lenguaje no lo usamos nosotros. Te pediría que mejor llámame por mi nombre. Y debemos dar queribilidad. ¿Qué es queribilidad? Ser cariñoso. Saludar, tocar a las personas que son de nuestro mismo género. Invitarlos, involucrarlos a las pláticas, no marginarlos. Si vamos a comentarle la reflexión a alguien, comentémosela a todos. Por eso también solo somos 5. Por eso los grupos, cuando me dicen, mira, ya tengo 17 personas, caray, ya me imagino lo que le tocará a cada líder estar oyendo a cada uno, porque el líder tiene la obligación de oír y comentar a cada uno de los que hace su reflexión. Y cuando hay un supervisor, yo por ejemplo que estoy de supervisor, tengo la obligación de hacerlo también. Detrás del líder venga mi comentario. Y si el líder se atrasa, pues yo me adelanto. El supervisor, cuando se va a meter alguien que tenga esa función de supervisar, va a estar haciendo con su grupo, oyendo cada reflexión y comentando la del grupo que está supervisando. ¿Cómo satisfacía Jesús las necesidades de los incrédulos? Jesús satisfacía una necesidad específica para poder abrir una brecha, un camino, para poder abrir un lugar como entre el Evangelio. El Señor preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Así le dijo al ciego, oye, ¿qué quieres que te haga? El paralítico, ¿crees que te puedo hacer este milagro? Le estaba diciendo, decime cuál es tu necesidad. Nosotros debemos hacer que la gente, hermano, abra su corazón. Yo les decía esta semana a los grupos, hermanos, seamos tan humildes para decir la necesidad que tenemos y seamos tan solidarios para saber que si tenemos algo que lo podemos dar, tengamos también la solidaridad. Pero a la gente debemos acostumbrarle a decirle, mira, sea humilde. Yo esta semana visitaba a una hermana y le decía, hermana, no tenga pena, por favor. ¿Qué es lo que necesita, pastor? ¿Y cuánto me va a cobrar por lo que me va a dar? Hermana, se la estoy regalando. Bueno, no yo, la iglesia se lo regala. No tenga pena. Y muchas veces la pena es falta de humildad. La gente no quiere que otros descubran que se encuentra mal, quiere aparentar que está bien. ¿Cómo satisfacía Jesús las necesidades de los incrédulos? Miren, a veces, hermanos, no importa por qué motivo inicialmente la gente viene a Jesús. Lo que importa es que venga y después el Espíritu Santo obrará en su vida. Muchas veces decimos, no, el hermanito está viniendo porque anda buscando bichas, la hermanita está viniendo porque ya se está buscando algún buen marido en la iglesia. No importa el motivo que sea. Pero si la iglesia le acoge y entra al proceso, su corazón va a cambiar. ¿Cuántos de nosotros vinimos a la iglesia por motivos equivocados? No vinimos buscando al Señor, vinimos tal vez queriendo que el Señor nos hiciera el milagro de restaurar el matrimonio, que el Señor nos hiciera el milagro de sanar a alguien que estaba en el hospital, y muchas veces hemos encontrado el camino a la verdad por una necesidad. Entonces el motivo no importa, lo importante es que venga. Una de las mayores necesidades, hermanos, de toda persona es la aceptación. Y si los grupos pequeños se especializan en aceptar tal como son a las personas, ese grupo, créanme, se va a multiplicar y por ende la iglesia va a crecer. La célula debe ser la primera en tener conciencia social de ayudar a sus necesitados, visitar a los enfermos, consolar a los afligidos y transmitir a pastoral cuando la ayuda social supere la capacidad celular. Como dijo Santiago, capítulo 2, verso 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Y enseñar de manera práctica e interesante. Yo me especializo en educación de adultos. Daniel deberá especializarse en educación de jóvenes y buscar información al respecto. Y la Gaby deben hacerlo también. Buscando los métodos pedagógicos. Yo debo buscar los métodos andragógicos, que es la educación de adultos. La gente incrédula, hermano, debemos entender algo. La gente no busca la verdad. La gente no anda buscando si nosotros tenemos la verdad o los testigos a los católicos. Anda buscando una solución a su problema. Por tanto, lo primero que debe resolver es su problema y luego van a descubrir la verdad. Rick Warren nos decía de que por eso él los días domingos sus predicaciones tratan de solucionar un problema que es común a la gente. Y ya cuando la gente le ha gustado la idea, se ha quedado, entonces empezamos a hablar de doctrina. Nuestro mensaje debe captar la atención de la gente y saber afectar. Afectar significa que produzca algo en su corazón según la psicografía de cada grupo. Porque la palabra comunicar, que viene de común, pero significa afectar. ¿Y por qué se afecta? Porque hay algo en común. Las dinámicas de cada grupo deben ser, hermanos, entretenidas. Hay gente que dice, pastores que dicen, mire, yo no entretengo a la gente, yo le enseño. Lo que pasa es que no entiende lo que significa la palabra entretener. Entretener es captar la atención de las personas por largo tiempo y despertar interés. Yo creo que no hay un pastor sobre la faz de la tierra que no le interese que cuando él predica, la gente le ponga atención por largo tiempo y se interesa en el mensaje. Pues ese concepto es la palabra entretenimiento. Cada pastor o pastora de grupo deben entonces conocer a sus miembros, cómo motivarlos, cómo entretenerlos en ese sentido, de captar por mucho tiempo la idea del mensaje y disfrutarlo. Y agotar esfuerzos para que se sientan cómodos y entusiasmados en reflexionar y disfrutar de estar en su grupo. Nos podemos preguntar y ¿por qué obliga a un grupo de amigos que no tienen algo que no trabajan quizás ni en la misma empresa, a un viernes en la noche dicen, hey, nos vamos a juntar en el café, nos vemos en tal bar por la noche, o chatear cuando están súper ocupados, a contestar lo que dice Facebook? ¿Qué los motiva? Hay un lenguaje común y un interés. Cuando nosotros como Spiritual WhatsApp, como células, logremos entender esto, hermanos, y lo apliquemos a nuestro grupo, definitivamente vamos a tener gente interesada toda la vida. Bien, un nuevo grupo de Spiritual WhatsApp desarrolla estos 4 puntos. Número 1, hace una reflexión bíblica basada en los textos usados el día domingo. Hace una cadena de oración con las peticiones del grupo cuando salgamos de la pandemia. Vamos a cambiar a orar por las peticiones de la iglesia y las peticiones de los miembros de cada grupo. Los grupos de Spiritual WhatsApp tienen en su programa las coinonías, la solidaridad del grupo. Y cuando hay que darles el discipulado, pues cada líder o cada ayuda son tutores. En los grupos de Odre Nuevo, les vamos a compartir a estas personas neófitas, nuevas, que todavía no saborean, que están de lechita, el sermón del día domingo. Y lo primero que vamos a hacer el día lunes es preguntarles qué les pareció. Y si alguien no lo vio, hey, míralo hoy en la noche, míralo más tarde y mañana te pregunto. O sea, la idea es obligar que la gente vea el mensaje del día domingo. El pastor y el ayuda son los únicos que hacen la reflexión. Hacen la reflexión todos los días. Y lo que le vamos a pedir a los nuevos no es que lean ni hagan la reflexión, sino que comenten la reflexión que cada día nosotros hacemos. En un momento dado les decimos, mira, ¿te animás para hacer la mañana? Anímate.
Y ahí vamos descubriendo quiénes ya están metidos en el proceso o descubrimos quienes definitivamente no van a entrar nunca y habrá que buscar nuevos adeptos. También cuando ya algunas personas empiezan a sentir que a esto sí ya les gusta, les vamos a impartir el seminario Bienvenidos. En los grupos de Odre Nuevo se puede interactuar en redes sociales, cualquier recurso como el Zoom, por ejemplo, es válido para que hagan la oración de noche, para que se saluden de vez en cuando, para alguien que está celebrando el cumpleaños se conectan todos y le cantan las mañanitas, en fin. Es una motivación personalizada y también debe haber coinonía y solidaridad de grupo. En Lucas capítulo 10, verso 1, encontramos lo que es la base del trabajo de una iglesia, del trabajo de evangelismo, de todo lo que se haga en la iglesia y del equipo celular. El Señor delegó parejas de trabajo. Nunca nos mandó solo, los mandó de dos en dos. Tanto el grupo de espíritu del WhatsApp como un Odre Nuevo deben estar bajo el cargo de dos personas, un líder o pastor de grupo o pastora de grupo y un ayuda o una ayuda. Y estas ayudas van a ser aspirantes a pastorear un nuevo grupo que sea parido en el grupo original. Por lo tanto, deben cumplir los requisitos de la academia ministerial. Y si usted ha puesto los ojos en alguien que va a ser ayuda, porque ayuda, valga la redundancia, a reflexionar, porque le colabora, porque está pendiente y dice, este tiene madera para pastorear y no ha estudiado en la academia, pues habrá que inscribirlo bajo su recomendación. El pastor de grupo deberá evaluar en la práctica, lo que acabo de decir, si su ayuda cumple con los requisitos para ser nombrado y someter su aprobación a su supervisor antes de anunciarle su nombramiento. Es un error que le digamos, hermano, a usted lo voy a poner de ayuda, usted trae. No, primero preguntemos al supervisor qué le parece la idea. Discútenla, se puede traer al consejo de pastores de la célula, puede que sepamos algo de esa persona, por lo cual no puede todavía dársele ese cargo. Como dice Pablo a Timoteo, no sea puesto en la lista un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces debemos ser probados. Y en la práctica, alguien puede tener, por ejemplo, muchos estudios teológicos, pero en la práctica no quiere pastorear. Le decimos, hermano, ponga su propio grupo. No, fíjese, pastor, que no me gusta. Entonces, no es concreto en qué quiere. Recuerden, hermanos, que esto del pastorado se los digo no por nuestra iglesia. Yo lo he visto cuando daba clases de homilética en los institutos bíblicos o en la universidad y donde he dado clases, que hay gente que el trabajar con la gente no le gusta. Lo que le gusta es predicar. Entonces tienen un concepto errado de lo que es el pastor. Por eso decíamos anteriormente, el negocio de nuestra iglesia no es preparar predicadores. Claro que vamos a preparar predicadores. Claro que queremos que si a alguien le prestamos el púlpito no ande diciendo cosas que no son y tenga dicción y tenga un buen, no sea aburrido y la gente le ponga interés. Pero sobre todo buscamos que sepa pastorear. Ese es el interés. En general, entonces, hermanos, líderes, ustedes son los que deben ser los primeros en saludar a primera hora de la mañana, recordar a quién le toca leer ese día, motivando a los demás a reflexionar y comentar cada participación, e inmediatamente después o en casos de necesidad, cuando no puede el líder, el ayuda está también comentando eso, comentando la reflexión del día, comentando a quien le toca, saludando a los hermanos. No hay excusa, es una prioridad. Pastores, que mire, yo me levanto a las 5 de la mañana, pues levántese a las 4:30, hermano. Es que me tocó trabajar, estaba desvelado, pues haga el esfuerzo. El líder debe ser el primero en saludar, no hay pretexto para que no lo haga. Es triste, hermanos, ver a la hora de estar supervisando los grupos que hay líderes que no saludan y están saludando ya como a las 3 de la tarde.
el grupo se desmotiva. Y es bien importante entender esto. Otra cosa que es importante entender es que señalar que la lectura del día está en relación con el sermón del domingo para los grupos de espíritu al WhatsApp. Y si alguien está perdido, corregirlo diplomáticamente en privado, ayudándole a que entienda el significado del pasaje y lo relacione con el mensaje del día domingo, para que no opine disparates o no haga comentarios de compromiso que ni siquiera duran un minuto. A ver, yo calculo el tiempo. 30 segundos. Hermanos, el mensaje de hoy es que nosotros debemos amarnos y no ser egoístas. Amén. Y no tiene nada de relación. Entonces, el líder debe estar pendiente también. En todas las veces que yo he supervisado, hermanos, créanme que les estoy hablando de la supervisión no como regaño, les estoy dando las cosas que he observado. Y ustedes se dan cuenta que cuando yo vengo y les digo en el grupo, hermanos, les voy a hacer una reflexión, es una forma de corregir, decirle, miren, están opinando cosas que saber de dónde las han sacado. Y le pregunto, esta semana estuve preguntando, hermanas, ¿le llega el mensaje? Hermanas, ¿lo han visto? Hermanos, ¿o tienen algún problema? Y algunos me dicen, no, es que no lo hemos visto, no, es que no me lo han mandado. La gente no asume responsabilidad. La gente le echa la culpa al líder. No, es que el líder no me lo mandó. Y cuando revisamos, le digo, pero hermano, yo estoy revisando aquí lo que les ha mandado su líder y ahí está el mensaje. Ah, es que no sabía que ese era el mensaje. Siempre nos pasa. Entonces el líder debe estar atento. Son ovejitas. No son líderes. Estamos pastoreando ovejas. Las ovejas, perdón por la expresión, pero lo dicen todos los comentaristas bíblicos, la ovejita, si el agua no está tranquila, no beben agua. Si están bebiendo en el lago, debe estar ese agua tranquilita. Si a alguien se le ocurre tirar una piedra, esas ondas de la piedra ya no beben. Se confunden. Ven al lobo y creen que es el perro que las está cuidando. O sea, la oveja es dundita. Espiritualmente hablando significa las ovejas hay que pastorearlas, cuidarlas, guiarlas, orientarlas y tener una paciencia como la tiene el pastor de las ovejas, que se está mientras están comiendo y se tardan un siglo. Por eso los pastores andan una flauta, ahí están sentados esperando y cualquiera dice, miren qué vida tan tranquila, están con los ojos abiertos. El líder debe explicar a cada miembro de su grupo que la lectura es un privilegio y debe ser una prioridad. Mire, le estamos dando el privilegio que lea la palabra. Es que eso nos falta a nosotros, hermanos, que la gente lo entienda. La gente, no me quedó tiempo, fíjate que hoy estuve. No. Al menos, por ejemplo, así hace el calendario. Decimos, a Pedrito le toca el lunes, a Juanito el martes, Santiago miércoles, Santiaguito el miércoles. Si te levantás a las 6 de la mañana, levántate a las 5:30 para que hagas tu reflexión. No pongas de excusa que la vas a hacer hasta las 10 de la noche porque no tuviste tiempo. Y en un caso, pues hazla a las 10 de la noche el martes para que el miércoles amanezca tu reflexión. Es decir, es un privilegio. Hay que levantarse unos minutos antes de esos días. Y tenemos que dar el privilegio a quienes asuman el compromiso. Muchas veces hacemos el calendario y vemos que no hace la lectura. Entonces la próxima vez que el líder ese día lea o que le ayuda y cuando el hermano diga, hermano, fue que no me dieron la lectura. Ay, hermanito, es que no, la semana pasada te lo dimos y no lo hiciste. Entonces creemos que has estado ocupado. Mira, te quiero explicar eso en privado. Eso lo hacemos en privado. Te quiero explicar. Si haces la lectura, hacela tempranito. Es que los demás hermanos quieren opinar y no pueden porque tú no lo has hecho. Como les digo, en su defecto, que lo haga el líder o lo haga el ayuda. Y en los odres nuevos, hermanos, el líder y ayuda son los que hacen la reflexión siempre. Hacen la lectura y dan su reflexión.
los demás deben comentar esas reflexiones porque todavía no saben cómo hacerlas. Entonces les decimos, mire hermanos, esto quiere decir, yo lo experimenté, les digo, esta semana con un grupo que no hallaban cómo explicarlo. Yo hice mi meditación y después de mi meditación les hermanos, es que ya entendimos, pastor, es que no habíamos captado. Vaya, hoy solo opinen sobre lo que yo dije. Y eso que era un grupo ya de espiritual WhatsApp, no era un odre nuevo. Entonces nos encontramos con todas estas variantes. Poco a poco se debe ir delegando a los más interesados para que hagan su reflexión. Diciendo, hey hermano, ¿te atreves? Hazlo. Hey hermano, qué bonito opinas. Mira, te voy a encomendar. Y decírselo con elegancia. Te voy a dar el privilegio. Y claro, corregir en privado cuando haya una mala interpretación. Bien, si hacemos un resumen del seminario, hermanos, hoy terminamos estas lecciones, por eso va a durar un poquito más. La lección 1, la ola de crecimiento, los 4 propósitos de una célula, cobertura, discipulado, compañerismo y multiplicación. Entendemos que lo que no evoluciona se extingue y por eso el método debe adaptarse al contexto, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Las redes sociales son la nueva ola de crecimiento, debemos usarlas. Miren, dentro de poco, si ustedes vieron la guerra de las galaxias, esas imágenes virtuales, dentro de poco así van a ser las reuniones y vamos hacia el futuro a pasos agigantados. Y la calidad de una célula producirá la cantidad de miembros y se va a multiplicar. O sea, calidad y cantidad no están divorciados. Donde hay calidad, siempre va a haber cantidad. Donde la pupusa es buena, está llena la pupusería. Lección número 2, la cobertura. La organización en red lo que hace es facilitar a la iglesia tener cobertura sobre cada miembro. Les decía que poco a poco en esto de la supervisión vamos a ir ya conformando el equipo pastoral. Y somos los que vamos a estar encargados de supervisar, no solo yo, sino que con el equipo pastoral supervisar cada célula. ¿Para qué? Para que tengamos siempre apoyo y facilitar la función pastoral. Bajo la cobertura, esa es la idea de la cobertura, que cada miembro sea pastoreado íntimamente. Es decir, que el miembro entienda que si le van a celebrar el cumpleaños es en su célula, que si se le murió un pariente, los que van a ir al funeral son los de su célula, que no espere que van a ir toda la iglesia y que no se frustre por eso. Que si yo saludo, como lo mirábamos en estas clases, a una persona en su cumpleaños el día domingo en el culto y no saluda a otra, se molesta. Entonces que el pastor no va a andar con esas cosas. Para eso tiene su pastor personal. Y que si de repente el pastor es invitado, no espere que llegue, sino que sea una sorpresa. En fin, que entiendan que están cubiertos y son queridos porque en su grupito los quieren. Un pastor de grupo, al igual que todo líder, debe tener entonces actitud, aptitud y apariencia, porque sin actitud, esa apariencia solo es vanidad. La lección 3, el discipulado, la Gran Comisión nos enseña que contamos con la protección de Dios siempre y cuando hagamos discípulos. Es decir, estaré con vosotros todos los días, tiene condición. Hacerlo es una orden, no es sugerencia. Al discipular parimos hijos espirituales y con la cobertura los apacentamos. ¿Y qué es discipular sino acompañar a nuestro discípulo a través de su camino, de su desarrollo espiritual en el círculo del éxito? Entender que el evangelismo solo es un preludio del discipulado. Y el tema 4, el compañerismo. Las células deben ser un grupo de amigos que reflexiona en la palabra, no un grupo de estudio bíblico. Ya habrá grupos de estudio bíblico. La academia ministerial posiblemente tenga este mismo formato, va a ser un grupo de estudio bíblico el que se forme. Capacitaciones como estas son capacitaciones, esto no fue un estudio bíblico, pero fue una capacitación. Pero debemos señalar, yo les voy a grabar algo esta semana donde le invitamos a todos los miembros de los grupos de WhatsApp que reflexionen, no que estudien la palabra. No que nos digan, aquí hermano en
Juan significa, en Mateo 3 también nos dijo, y allá en 1 Timoteo señala. ¿A usted qué le dijo, hermano? A usted, dígame lo que le está afectando a usted. No me hago un estudio de la palabra. La gente no quiere un estudio, quiere reflexión. Es un grupo de amigos. Que en cada célula debe practicarse la solidaridad, las celebraciones, los duelos. Son el grupo de amistad de un grupo de 5 personas. Eso es lo importante entender. Y que cada miembro de la célula debe sentir que su pastor personal, no el pastor general, sino su pastor personal, lo alienta, lo motiva, lo aprecia, lo valora, lo escucha, lo perdona y lo comprende. En fin, esa es la nueva forma del trabajo celular. Por último, vimos la multiplicación, que los odres nuevos son grupos de neófitos a los cuales se les enseñará los rudimentos de la fe. Y no debemos mezclarlos con los miembros maduros, que ya reflexionan y ya tienen otros intereses. Y la clave para una adecuada multiplicación es la psicografía. Cuando nos vayamos a multiplicar un grupo, debemos pensar en las cosas que son comunes. Posiblemente un hermano en un grupo no se va a sentir bien, pues hay que mandarlo a otro. No perdemos nada, no son nuestros, solo han sido encomendados. Y conformar una célula siempre y cuando haya cobertura de su célula madre. La estrategia celular y pastoral es pastorear a los miembros según sus edades, organizándose en base a 3 grupos pastorales: adultos, juvenil y pastoral infantil. Y la iglesia debe crecer hasta hacerse más grande y al mismo tiempo más pequeña. La multiplicación, hermanos, será fácil cuando atraigamos multitudes en la misma forma como lo hacía Jesús. Y por eso debemos amar a los inconversos, satisfacer sus necesidades y enseñarles de manera práctica e interesante. Bien, y les dejo el cuestionario para la próxima semana. Gracias por haber estado pendientes de este estudio. Espero nos sirva un montón a cada uno. Y ahí les dejo. Cualquier pregunta, cualquier interrogante me la puede hacer con toda confianza. Bueno, que Dios les bendiga y nos bendiga a todos.